Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este video donde revisaremos un ejemplo de los conceptos que se han visto en la teoría de muestreo. Para este ejemplo, vamos a suponer que una empresa fabrica 10,000 tornillos con una longitud de 250 milímetros por lote. O sea, cada lote fabrica 10,000 tornillos. El departamento de calidad de esta empresa revisa muestras de 100 tornillos por lote. Esas y son 10 muestras por cada lote. Es decir, tenemos una población de 10,000 tornillos y tenemos 10 muestras de un tamaño de 100 tornillos cada muestra. Uno de los conceptos que revisamos fue el teorema de milímetro central. Para revisar su ejemplo, aquí tenemos cada una de las 10 muestras que realiza el departamento de calidad y la medida que toma de cada uno de los tornillos. Generamos un número aleatorio con Excel para tomar los valores, ya que nos dice que la media de la población es 250 milímetros con una desviación estándar de 5 milímetros. Por lo tanto, generamos estos números aleatorios, suponiendo que son las mediciones de cada tornillo. Es decir, aquí se midió un tornillo que midió 246 milímetros, otro que mide 247, otro que mide 249, y así sucesivamente hasta tener los 100 datos. Supongamos que nosotros tomamos solo los primeros 10 datos de cada muestra, es decir, estos datos en cada muestra, y calculamos su media y su desviación estándar. Esto lo podemos hacer utilizando la fórmula de promedio y la fórmula de desviación estándar M, que viene ya en Excel, y simplemente seleccionamos el rango de datos que queremos evaluar. Tomamos la media, el promedio para cada muestra, utilizando solo los primeros 10 datos, y sacamos la media de la media de las muestras, de las medias de las muestras, y con 10 datos vemos que la media fue de 249.86 milímetros. ¿Qué nos dice el teorema? Que entre más datos tengamos, más se va acercando esta media, la media de las muestras, a la media poblacional, que como lo vimos era 250 milímetros. Si tomamos 25 datos, la media fue 249. Si tomamos 50 datos fue 249.89. Y si tomamos 100 datos, 249.98. Como ven, cada vez que tomamos más datos, la media se va acercando a la media poblacional. Es decir, se está cumpliendo el teorema del límite central. Otro de los conceptos que revisamos fue el tema de las probabilidades de que una medición o una media quede entre un intervalo de medidas en este caso. Es decir, ¿cuál es la probabilidad de que la media de toda esta muestra, o de toda esta muestra, o de toda la muestra 1, o la media de toda la muestra 2, o la media de todas las medidas de las muestras 3, queden dentro de 249 y 241 milímetros? Sabemos cuál es la media poblacional y su desviación estándar, por lo tanto,
nos preguntan cuál es la probabilidad de que la media muestral esté entre 249 y 241. A esto tenemos nuestros datos que ya conocemos. La media poblacional es 250. La desviación estándar es 5 milímetros. El número de datos es 100. Y en este caso tenemos dos medias. Una que nos dice que es de 249 y el otro valor es de 251. Perdón, aquí es 251. Para hacer esto tenemos la fórmula de Z. Y lo único que hacemos es sustituir valores. Para la primera media, que es 249, menos la media poblacional, entre la desviación estándar sobre la raíz del tamaño de la muestra, que en este caso es 100. Realizamos esta aritmética y nos da un valor de menos 2. Buscamos ese valor en las tablas de Z y obtenemos que cuando es menos 2, aquí lo tengo señalado en rojo, el valor del área bajo la curva, cuando Z es 2, es de 0.02275. ¿Sí? 0.2275. Para el siguiente valor, 251, volvemos a sustituir los valores. En este caso utilizamos la media de 251 menos la media poblacional de 250 sobre la raíz sobre la desviación estándar sobre la raíz del tamaño de la muestra. Nos da un valor de 2. Buscamos el valor en la tabla. Aquí está señalado en rojo. Es 0.97725. Por lo tanto, ya tenemos cuánto es el valor de Z desde 0 hasta menos 2 y de menos 2 y de 0 hasta el valor 2. Por lo tanto, lo único que tenemos que descifrar es realmente cuál es el área bajo la curva que requerimos. Por lo tanto, solo nos falta restar este valor menos este, y ese vendría siendo nuestra probabilidad. Aquí es 0, perdón, tuve un error. 0.022. ¿Sí? Ahora sí, aquí está señalado en rojo en la tabla de Z cuando el valor toma menos 2. Por lo tanto, la probabilidad de que una media muestral esté entre los valores de 249 milímetros y 251 milímetros es de 95.45%. Otro concepto que vimos fue el intervalo de confianza. Este es cuando tenemos y conocemos una media muestral. Queremos saber con qué nivel de confianza podemos determinar el valor de la media poblacional. Siguiendo con el ejemplo de los tornillos, dice calcular un intervalo de confianza para la media poblacional con un 95% y un 99%, utilizando la media obtenida en el cálculo del teorema del límite central. Muestra 5 con 50 datos. Okay. Entonces, para este caso suponemos que nosotros no hemos medido cada uno de los 10,000 tornillos, por lo tanto no conocemos cuál es la media poblacional, pero sí conocemos que tiene una desviación estándar de 5 y como nos dice el ejercicio,
Hemos tomado la muestra número 5 con 50 datos, es decir, suponemos que el ejemplo de que el equipo de calidad realizó cada una de estas 50 mediciones y obtuvo una media muestral. En este caso es de 251.52. Perdón, con 50 datos es 250.920. Este fue la media a la que llegó el equipo de calidad al hacer sus mediciones. Con ese dato, nosotros podemos calcular un intervalo de confianza al 95% y un intervalo de confianza al 99% de nivel de confianza. Por lo tanto, aquí nos dice los datos. La confianza es del 95% para el primer ejercicio. La desviación estándar es 5. El número de datos es 50, es el tamaño de la muestra. La media que obtuvimos de la tabla del ejercicio del teorema es de 250.92. Por lo tanto, debemos de calcular nuestra alfa, que simplemente es restar 1 menos el nivel de confianza que nos están pidiendo. Y con esto podemos calcular Z alfa entre 2, que es el valor que nos piden aquí en la fórmula. Esto lo calculamos con Excel, no es necesario buscar las tablas, lo podemos calcular con Excel, ya lo tiene programado. Simplemente colocamos la fórmula distribución normal punto estándar punto inversa y los valores que tomamos es la confianza más el valor de alfa entre 2. Y con eso obtenemos ya el valor de Z, que en este caso es 1.96. Lo sustituimos en nuestra fórmula, que nos dice que es la media, en este caso 250, menos el valor de Z alfa cuadrada, alfa entre 2, que es 1.96, por la desviación estándar sobre la raíz del tamaño de nuestra muestra. Aquí está la fórmula ya cargada en Excel y nos da nuestro valor de 249.53. Asimismo, calculamos la siguiente zona de nuestro intervalo. Es igual nuestra media más nuestro Z que ya calculamos en Excel por la desviación estándar sobre la raíz del tamaño de la muestra y nos da un valor de 252. ¿Cuál es la conclusión? Que nosotros podemos decir, podemos asegurar con una confianza del 95% que la media poblacional está entre los valores de 249.53 milímetros y 252.30 milímetros. De igual manera, ahora nos piden calcular, pero para un intervalo del 90%. Igual, lo único que tenemos que hacer es cambiar la fórmula utilizando solamente el valor ya programado en Excel, utilizando el valor del 90%. Conocemos la desviación estándar, conocemos el tamaño de la muestra, conocemos la media. Si se dan cuenta, ahorita movió porque en el ejemplo de teorema usemos valores aleatorios y estos automáticamente Excel los va actualizando
Pero bueno, como ya está programado, automáticamente nos jala el valor acá y nos calcula el intervalo de confianza. Tenemos que alfa es 1 menos la confianza. ¿Sí? Y calculamos de igual forma utilizando Excel, no es necesario buscar en las tablas, el valor de Z con la fórmula distribución normal. Ponemos el valor de la confianza que nos están pidiendo más el valor que ya calculamos de alfa entre 2 y nos da automáticamente el valor que es 2.58. Si gustan, esto lo pueden comprobar utilizando las tablas. Y nada más sustituimos los valores en la fórmula y tenemos que podemos concluir con una confianza del 99% de los valores de la media poblacional estarán entre 247.85 y 251.50 milímetros. ¿Se dan cuenta? El intervalo con una confianza del 90% es más grande que con una confianza del 95%. ¿Por qué? Esto quiere decir que el intervalo se abre para que quepan más valores, para que caigan más valores dentro de ese intervalo de los que puede tomar la media poblacional. Es por eso que nuestro intervalo se hace más grande. ¿Qué pasa si queremos reducirlo? Podemos entonces decir, bueno, esto fue con un tamaño de muestra de 50. ¿Cuál es el tamaño de muestra ideal para asegurar que mi media muestral varíe muy poco de mi media poblacional? Para eso calculamos el tamaño de la muestra. Nos dice de qué tamaño debe ser la muestra. En nuestro ejemplo anterior, si se desea tener una confianza del 99% de que la estimación de la media poblacional tenga un error menor que 1. En este caso es 1 milímetro. Quiere decir que nosotros queremos asegurarnos que la diferencia entre la media muestral y la media poblacional solo sea de 1 milímetro. Para esto calculamos utilizando la fórmula n igual a z alfa entre 2 por la desviación estándar sobre nuestro error elevado al cuadrado. Tenemos ya el valor de z calculado en nuestro intervalo de confianza al 99%. Solamente lo jalamos para acá. Tenemos nuestra desviación estándar que conocemos que es 5. Eso lo tenemos desde el inicio. Y sabemos que el error queremos que sea solo 1 milímetro. Sustituimos los valores en la fórmula, lo programamos en Excel y el resultado es de 165.87, redondeado a 166. Quiere decir que para que nosotros podamos tener este nivel de confianza con este margen de error, nuestra muestra debe de ser de 166 tornillos. Toda esta información es muy relevante para el departamento de calidad, ya que al tratarse de tornillos, que es una medida estándar a nivel mundial, no puede haber muchas variaciones en los procesos y en los tamaños de los tornillos al ser producidos. Si tú tienes un tornillo que varía mucho con otro, pues simplemente tiene que ser rechazado y no se puede vender al público, lo que ocasiona una merma. Entonces, conociendo estas medidas y estas desviaciones, podemos determinar con cierto grado de confianza que nuestro producto va a cumplir con las especificaciones que nos están pidiendo. Este es un ejemplo de cómo se utiliza
el muestreo poblacional en la industria, en este caso de tornillos. Espero haya quedado claro y nos vemos en el siguiente video. Si tienen alguna duda, no duden en contactarnos en los medios institucionales que ya conocen. Muchas gracias.